En este vídeo, siguiendo un formato similar al de vídeos anteriores, vamos a presentar un listado de 10 películas y 3 series para cada uno de los subtipos, en este caso del enatipo 1. Con esto ya cierro las series, el último de los vídeos al respecto, al cual yo considero el juez del enagrama. Metafóricamente el 1 es el juez, por eso he escogido esta imagen intuitiva para representarlo. Entonces, como siempre, empiezo los análisis primero con una pequeña explicación introductoria basándome en el experto en enagrama Fernando Herman comentada por mí, y a continuación pues presento la selección que yo he elaborado para cada uno de los 3 subtipos. Entonces empezamos con el subtipo del 1 conservación, al cual se le denomina preocupación. También se le puede encontrar en algunos libros como ansiedad. Este es el subtipo del 1 que más se parece a un 6. De hecho, el 1 y el 6 son enetipos muy fáciles de confundir entre sí. Pero el 1 que realmente más se parece al 6 es este, el 1 conservación, por esta preocupación, por esta ansiedad. El 1 conservación puede ser, al igual que el 6, una persona muy neurótica y muy previsora, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las características. Dice Fernando Herman sobre el 1 conservación. Se enfocan en obtener todo estructurado y organizado correctamente y experimentan ansiedad, se preocupan y se irritan cuando piensan que esto no puede ocurrir. O sea, cuando esto no ocurre. Queriendo asegurarse que todo esté bajo control, acentúan la precisión. Este subtipo es probablemente el subtipo más preciso y más exacto del enagrama en todo lo que hace. Acentúan la precisión y exactitud extrema como un modo de estar seguros de que todo está bien hecho. Entonces, eso que es algo loable, el querer hacer las cosas también, cuando cae a nivel de patología, pues es lo que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo. Este es el subtipo del enagrama que es más propenso a eso. Sin embargo, los 6 no tienen por qué caer en el TOC, pero en el 1 conservación sí que está estrechamente asociado con este subtipo. Suelen vivir de forma solitaria, son los más introvertidos del enatipo 1, llenos de culpa, con una sensación de no merecer o de ser inadecuados. Yo diría más bien de ser imperfectos. Porque cuando se dice esto de no merecer o de ser inadecuados, recuerda más al 4, y es verdad que hay algo de eso, porque el 1 tiene conexión con el 4, pero yo esta descripción la vería más propia para el 4. Yo diría que para el 1 conservación lo correcto es decir que ellos se sienten imperfectos por dentro. Por eso son el subtipo de enagrama que más pugna por la perfección. Este es el auténtico perfeccionista del enagrama. Cuando se dice el 1 es el perfeccionista, en realidad eso se refiere sobre todo al 1 conservación. Piensa que tienen bien merecida su ruina a causa de su imperfección, puesto que la imperfección es mala. Este subtipo condena totalmente la imperfección. Tienden a ser los más perfeccionistas, esto ya lo había comentado. Es decir, la fijación del 1, el perfeccionismo, este 1 conservación es el que lo lleva al extremo. Al igual que, por ejemplo, en el caso del enatipo 5, el 5 conservación es el que lleva al extremo la fijación del aislamiento, pues para el 1 y el 1 que lleva al extremo la fijación del perfeccionismo es este 1 conservación. Intentando perfeccionar el entorno inmediato. Recuérdese que ellos son subtipos de conservación, no están interesados en grupos de personas. Son los más reprimidos, eso es cierto, son los más controlados, ¿no? Los unos que es más difícil que en un momento dado pierdan el control, como si le pasa más a menudo al uno sexual. Son los más reprimidos, los típicos niños buenos. Naranjo dice precisamente sobre el uno conservación que transforma la ira en buena voluntad. Mantienen mucha tensión física, esto es bastante cierto, son como que están, ese autocontrol tan fuerte también digamos que se psicosomatiza. Este subtipo es muy proclive a psicosomatizar la ansiedad que lleva por dentro. Excesivo celo por el trabajo y autodominio. Ellos se vuelcan como nadie en el trabajo. El 1 conservación, yo diría que junto con el 3 conservación son personas que se vuelcan a tope en el trabajo. Se mueven por dicotomías de todo o nada. De todo o nada en el sentido esto está bien, esto es perfecto, o si no, al mínimo error, nada. Hay que volver a hacerlo otra vez hasta que esté bien. Les importa la limpieza, el orden y la higiene. O sea, es la perfección del 1 ligada al instinto de conservación. Se interesan en la estética, las vitaminas y las dietas. Es decir,
lo que se llama la ortorexia, lo de comer bien, seguir una buena higiene en toda la vida, una buena higiene de física, una buena higiene de sueño, una alimentación sana. Este subtipo de uno es el que más le interesan efectivamente este tipo de temas de alimentación sana, alimentación perfecta, entre comillas. El subtipo de uno que está más asociado a seguir este tipo de dietas para sentirse más limpio, para depurarse por dentro, es este subtipo. Podrían darse aquí casos de anorexia y bulimia, bueno, estos serían casos extremos del subtipo de 1 conservación, lo mismo que de ascetismo. El 1 conservación, de hecho, es una persona bastante alejada del placer. Poseen una gran cualidad detallista y meticulosa, eso es totalmente cierto. Yo digo que es el subtipo del 1 que más corresponde con ese cuidar de hasta el menor detalle, hasta el más mínimo detalle. Lo tienen que tener todo chequeado, todo asegurado, ¿no? Por eso es el subtipo que cuando eso se lleva un poco al extremo es lo que está tipificado como el trastorno de personalidad del TOC. Como padres o amigos se turnan entre ser críticos y atormentadores, deseando protegerte de las mismas consecuencias negativas que a ellos les preocupan. Efectivamente, el 1 conservación es una persona que puede demostrar su amor a los demás en el sentido de preocuparse por los demás. Es decir, el 1 conservación en su mente puede hacer sinónimos. Yo te amo a yo me preocupo por ti. Y yo te desearía proteger de todo aquello que yo juzgaría como terrible. Yo te voy a intentar proteger también de ello, ¿no? Tienden a interrumpir y a corregir a su interlocutor continuamente. Bueno, esto no todos los 1 conservación lo hacen, pero hay algunos que sí que pueden ser un poco tiquismiquis al respecto. Error igual a desastre y catástrofe. Como he dicho, este subtipo de 1 no tolera el error. O sea, si algo lo ha hecho mal, lo hace borrón y cuenta nueva y lo tiene que volver a hacer hasta que el resultado final le salga perfecto. Y pueden ser así incluso con las personas de su entorno inmediato. Entonces, en primer lugar, he puesto a Paseando a Miss Daisy. Como he dicho, este subtipo de 1 es muy dado para gente inexperta en enneagrama en confundirse con un N tipo 6. Entonces, una mirada superficial de este personaje podría concluir que es un 6. No es una 6, es una 1 conservación. Cuando se le ve con el chofer, el personaje que hace Morgan Freeman, se ve como que le está continuamente intentando corregir, dándole pequeños consejos, pero no lo hace de una manera más abierta como lo haría el 1 social o el 1 sexual, sino que es una corrección desde la intimidad. Eso sería más el 1 conservación. El 1 conservación también puede corregir a los demás, igual que lo hace el 1 sexual, pero la diferencia está en que el 1 conservación, esa corrección es mucho más íntima y mucho más autocontrolada por su parte, de lo cual sería el 1 sexual. Y además el 1 conservación solamente te va a importunar si cree que tú has hecho algo mal, pero no tiene a lo mejor los ideales reformatorios que sí impone el 1 sexual sobre los demás. Es decir, el 1 conservación es una persona que guarda más las distancias y es solamente en las distancias cortas cuando tú los ves corrigiendo a los demás. Que es lo que ella hace con el chofer a lo largo de toda la película. Una 1 conservación de libro. Luego he puesto a Hamlet, entonces aquí hay 2 versiones que yo recomiendo. La de 1990, que la tenemos aquí, y luego la de 1996. Entonces, en términos de ser fiel a la obra de Shakespeare, esta es un poco más fiel, pero no hay mucha diferencia. Es decir, si yo, por ejemplo, a esta película le daría 5 estrellas, a esta le daría 4 estrellas. No veo mucha diferencia. Entonces, Polonio es un 1 conservación. A él se le ve en este estado de constante preocupación a lo largo de la película, cómo intenta velar porque todo esté controlado, que todo esté en orden. Es una persona que destaca su carácter responsable, que cualquier cosa que se le pida se ve que él lo va a hacer diligentemente, lo va a hacer bien, y se le ve que es más neurótico, como es correspondiente con este subtipo. Luego he puesto Los Miserables, entonces Liam Neeson interpreta a Jean Valjean,
Jean Valjean es un 1 conservación. Esto que dice Naranjo sobre el 1 conservación, de que el 1 conservación a su juicio es el contra 1, es decir, es el 1 que más esconde la ira. Eso es lo que se ve en este personaje. Y al mismo tiempo intenta transformar su ira en buena voluntad hacia los demás. Este es el 1 que quiere ser bueno, el que más quiere ser moralmente bueno. Un 1 con una gran conciencia moral y que se autoexige enormemente. Y ahí se ve la flecha con el 4 conservación, en esa autoexigencia. Pero este personaje no es un 4 conservación, es un enatipo 1. Su vida se centra en torno a ser correcto, a ser moral, a hacer las cosas bien. Entonces, a tratar justamente a los demás, tiene un gran sentido de la justicia. Entonces, yo a este lo tipificaría como un 1 conservación también. Luego, puesto al maestro Yoda de Star Wars, particularmente recomiendo los episodios 1 a 3, aunque Yoda también sale el episodio 5, episodio 6, pero para ver su tipificación yo recomendaría estas películas particularmente. Entonces, Yoda se ve claramente esta pasión satélite de preocupación, él está siempre pendiente de que el lado oscuro, digamos, no pueda resurgir y alterar el balance de la fuerza. También se le ve que es un 1 más tranquilo. El 1 conservación sería como de los subtipos del 1 el más parecido al 9. Desde fuera, claro, porque desde dentro hay una gran tensión, no al contrario que en el 9 hay una gran tensión. Sin embargo, desde fuera el 1 conservación puede ser parecido al 9 porque es más circunspecto. Entonces, este N-tipo, por tanto, dado esas características de que desde fuera parece más cerrado, pero luego se nota en el fondo como vive en una constante preocupación y como él habla de hacer las cosas bien, de que no se tuerza el camino que siga un Jedi en su recorrido, que eso no se desvía hacia el lado oscuro. Todas esas características tan hipermoralistas que tiene Yoda, yo las asociaría efectivamente con el 1 conservación, este 1 que es más circunspecto, más introvertido. Luego he puesto a Grace, la protagonista de Los Otros, donde Nicole Kidman hizo una de las mejores interpretaciones de toda su carrera. Entonces, del listado que estoy ofreciendo, este es uno de mis favoritos para conocer al 1 conservación. Este es uno que demuestra rasgos obsesivos compulsivos, de estar siempre en constante estado de preocupación y de ansiedad durante toda la película, de querer tenerlo todo bajo control, todo en orden, y luego con la religión viendo ese hipermoralismo tan propio del uno, y luego de demostrar su cariño hacia sus niños a través de un estado de hipervigilancia ansiosa continua, ¿no? El 1 conservación puede llegar a ser una persona perfectamente como la que aparece en esta película. Es decir, este 1 conservación no es un 1 conservación en estado sano, pero es que en la vida real hay muchos 1 conservación que son tal cual Grace en Los Otros. Entonces, en esta película la dinámica psicológica de un 1 conservación tirando descentrado, pero yo diría que todo bien, nivel medio, está perfectamente escrita. Luego he puesto Los Increíbles 1 y 2, entonces tanto desde el punto de vista de la calidad de la película como desde el punto de vista de ver las características psicológicas de los protagonistas, recomiendo Los Increíbles 1, la película de 2004, muchísimo mejor que la otra. Ya digo, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista psicológico. Entonces, Mr. Increíble es un muy buen ejemplo de un 1 conservación. De hecho, yo estaba dudando en mi canal si hacer el análisis del 1 conservación precisamente a través de este personaje, aunque finalmente decidí incluir un ejemplo de carne y hueso antes que un personaje de animación, ¿no? Entonces, este personaje que demuestra tener un gran sentido moral, que al principio de la película se ve, por ejemplo, cómo está autocontrolando su ira ante la injusticia, pero que no demuestra al exterior, sino como el 1 sexual, sino que la tiene más reprimida, más autocontrolada, más ejercicio del mecanismo de defensa del enatipo 1, de la formación reactiva.
y luego cómo es un uno más familiar, un uno que está más pendiente de su familia, ¿no? Entonces este lo tipificaría yo como un muy buen ejemplo de un uno conservación a nivel sano. En siguiente lugar he puesto a Rachel Dawes de Batman Begins. He de aclarar que Rachel también apareció en la segunda de las películas de esta trilogía que realizó Christopher Nolan, pero en la siguiente película el problema es que la cambiaron de actriz y a mi juicio la siguiente actriz, en vez de hacer un Nena tipo 1, que es el personaje original, la cambió probablemente por las características de personalidad de la propia actriz, pues la cambió más a Rachel como una 2. Por eso solamente puedo recomendar la primera de las películas, aunque técnicamente se puede decir que el personaje de Rachel está presente en la primera y la segunda. Ya digo, solamente puedo recomendar la primera porque es que hay un cambio de actriz y parejo a ese cambio de actriz hay también un cambio de personalidad de la cual no se respetó la estructura de personalidad original, ¿no? Entonces Rachel Dawes de la primera de las películas es un ejemplo de uno conservación. Se le ve claramente el gran sentido de la moral, que como le amonesta a Bruce Wayne, pues, le reprocha en un momento dado falta de conciencia moral, y luego como ella es más reservada, más introvertida, no es desde luego ni una a uno social ni tampoco es una a uno transmisora, entonces es una a uno conservación. Luego en la saga Avatar también tenemos un muy buen ejemplo de tipo 1 conservación en nivel muy sano. Neytiri, este personaje es claramente 1 a 1 conservación. Decir que ella precisamente tiene flecha con el protagonista de Avatar. El protagonista es un 7 social, ella como tipo 1 pues está conectada con el 7. Pero ella, las características que demuestra efectivamente son de perfeccionismo, como se ve varias veces que tiene que autocontrolar la ira y al mismo tiempo es más reservada, no tiene las características de una social y tampoco tiene la impulsividad de una a uno sexual. Entonces yo la consideraría como un ejemplo de una a uno conservación a nivel verdaderamente muy sano. Luego he puesto a Carrie Pilvis, que este es el ejemplo que yo utilicé en mi canal, finalmente el que me decidí incluir para describir el patrón de personalidad del uno conservación. Entonces, aquí no me detengo más para las personas que estén más interesadas en conocer al uno conservación a través de este personaje, que me parece que es un muy buen ejemplo en el cinematográfico de uno conservación, pues les remito al vídeo que realicé en mi canal. Luego he puesto a George Harrison en la película Get Back. Es un muy buen ejemplo de tipo 1 conservación. Entonces, en mi canal hice un vídeo de tipificación de los 4 Beatles. Entonces, para aquellas personas interesadas, pues les remito a aquel vídeo para comprender por qué yo diagnostico en juicio a George Harrison como un 1 conservación. Uno que por fuera parece más tranquilo, aunque por dentro tiene un gran prurito, una gran ansiedad. Y como la música de Harrison pues denota un grandísimo perfeccionismo, una gran autoexigencia, ¿no? Como se ve por ejemplo en su primer álbum de estudio cuando se separó de los Beatles, All Things Must Pass, que se dice que él se quedaba interminables horas hasta que no lograba el sonido perfecto, ¿no? Entonces también lo pongo como un ejemplo de una conservación bastante sano. Entonces empezamos ya con los ejemplos de personajes de serie y en primer lugar he puesto a Ruth Fisher, que es la madre de la familia Fisher en la serie A 2 metros bajo tierra. Un muy buen ejemplo de una 1 conservación en nivel medio. No diría ni que está descentrada ni tampoco que sea un ejemplo de una conservación sana, una 1 conservación media. Como ella demuestra estas características de una conservación de preocupación, de ansiedad y hacer que esto que hace los uno conservación de llevar esa pasión satélite al ámbito de su nido familiar, de sus familias, de demostrar una grandísima preocupación por los miembros de su familia, ¿no? Entonces yo lo consideraría también como un muy buen ejemplo de una conservación. Luego he puesto a Angela Moss, de la que yo considero, en una opinión totalmente personal, de la mejor serie que se realizó en la década de los 2010. Mr. Robot, esta amiga de Elliot Alderson, yo la tipificaría también como una conservación media.
uno que quiere hacer las cosas siempre bien, que es el perfeccionista por excelencia del enagrama, cuando se le ve a ella que le dan un puesto de trabajo, siempre, independientemente de dónde esté trabajando, siempre se le ve que está demostrando esas cualidades, esas características, y como luego ella es un poco más cerrada, te tienes que acercar a ella para conocerla un poco más, ¿no? Entonces esas características me encuadran a mí me encajan muy bien con una conservación. Y finalmente he puesto a Mileva Maric de la serie Genius Einstein. Aquí he de aclarar que yo no tengo suficientes conocimientos biográficos sobre Mileva Maric para concluir que la Mileva Maric histórica fuera 1-1 conservación. Respecto a su marido Einstein, no tengo ninguna duda. Einstein era un 5 social y tal como lo retratan en la serie, de nuevo está bien hecho el análisis, encaja con un 5 social. Pero con Mileva, yo es que no sé tanto sobre su biografía histórica como para poder decir que la Mileva histórica también era un 1 conservación y por tanto está bien retratada en la serie. Entonces, independientemente de cuál fuera el subtipo de Mileva, a nivel de enseñar el enneagrama, pues quitando la parte histórica, la parte de exactitud histórica, igualmente recomiendo esta serie para ver a 1-1 conservación, ya digo, dejando de lado la cuestión de si la Mileva auténtica era también 1-1 conservación. Pero como se ve en esta serie, pues eso es 1-1 que tiene esas características de autoexigencia, de querer hacer las cosas bien, más introvertida, luego más rígida, como es propio de los unos, entonces también la tipificaría como 1-1 conservación. Entonces ahora vamos al subtipo del 1 social, al cual se le llama inadaptabilidad o superioridad. Naranjo dice que prefiere el segundo término, este de superioridad, por eso vemos aquí la pieza del rey por sobre los peones, ¿no? Esta sería un poco la metáfora de cómo se considera el 1 social respecto a sí mismo, ¿no? Yo tengo superioridad moral, también puede ser incluso superioridad intelectual sobre vosotros, ¿no? Es como una pasión por querer siempre tener razón, este sentido de superioridad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los demás finalmente acaben entendiendo que lo que está diciendo el 1 social es la verdad. Como es diciendo, si tú no lo entiendes ahora, ya lo descubrirás. Ya verás como lo que yo estoy diciendo ahora es verdad. Entonces, eso por tanto va ligado con esa inadaptabilidad. Es decir, yo no voy a cambiar mi juicio porque mi juicio está bien. Sois vosotros los que estáis equivocados quienes tenéis que cambiar vuestro juicio, ¿no? Entonces, esa idea de superioridad ni ligada a inadaptabilidad. Entonces veamos qué nos cuenta Fernando Herman sobre el 1 social. Dice, se perciben como los modelos a imitar que representan el modo correcto de ser y de comportarse. En su punto de vista, ellos instauran lo que debe ser el estándar para sus grupos de referencia particulares. Es decir, lo que hacen los 1 sociales cuando entran dentro de un grupo es decir, mira, yo estoy haciendo las cosas bien y lo que yo estoy diciendo, lo que yo os estoy explicando es lo correcto. Así que vosotros tenéis que copiarlo. No es que lo digan con esas palabras, evidentemente, pero la energía que están transmitiendo es esa. Enseñando con el ejemplo, es decir, ellos se consideran como el molde que los demás deben copiar, ¿no? Un poco como el imperativo categórico de Kant, ¿no? Actúa según la máxima que tú quieras ver en el mundo. El 1 social es algo parecido, ¿no? Mira, yo te voy a dar el ejemplo, tú cópialo. Enseñando con el ejemplo, el subtipo social también enfoca sus esfuerzos en instituciones sociales, de acuerdo con su instinto, a menudo criticando como un modo de perfeccionarlas. Reforma, rigidez, puritanos. Recuerdes esta idea de rigidez unida a esa pasión de inadaptabilidad, ¿no? Suelen ser maestros y reformadores sociales. Lo de reformador es una palabra que más bien correlacionaría con el 1 sexual, ¿no? Pero tampoco me parece inadecuado usarla para el 1 social. Mantienen una constante preocupación por las normas, exagerado autocontrol y marcada pasión por tener la razón. Esto lo que más se nota en ellos es eso, la marcada pasión por tener la razón. De hecho, de los subtipos del 1, probablemente este sea el más inflexible respecto a eso, respecto a, no, mira, yo tengo la razón, si tú no lo ves ya lo acabarás viendo. Es decir, que el sexual es mucho más impositivo a la hora de querer demostrarte que tiene razón por ese celo, por esa vehemencia. El 1 social lo hace de una manera mucho más autocontrolada, pero al mismo tiempo que es más autocontrolada es más rígida. Consideran su misión la de reformar continuamente el sistema, porque lo consideran imperfecto y socialmente imperfecto, y tienen tendencia a moralizar. Se consideran los representantes de un orden social superior, muy cierto,
o de la tradición misma. Aplican con inflexibilidad viejos estándares a cada situación nueva. Bueno, esto no estoy tan de acuerdo. Si tienen desarrollada su flecha con el 7, que le da más flexibilidad mental, esto no tiene por qué ocurrir. Esto diría que serían los unos sociales más bien descentrados. Esto no tiene por qué aplicar siempre. Se alinean con las normas para contener su ansiedad. Tienden a despersonalizar sus propios sentimientos y esperan estar por encima de la crítica, ¿no? Esa pasión de superioridad. Yo estoy por encima de la crítica porque es que yo tengo razón. La gente que me está criticando está equivocada. Manifiestan el síndrome del cruzado socialmente que va a reformar el sistema. En primer lugar he puesto a Mary Poppins, quien se dice de ella prácticamente perfecta en todo, y ella en efecto se demuestra que así se considera a sí misma. Este uno que se considera a sí mismo perfecto, ese es el uno social, ese es su subtipo, como cuando está con los niños y dice, yo os voy a dar las normas de conducta correctas, vosotros copiadme. También se le ve a Mary Poppins la flecha con el 7, ¿no? Cuando a veces se muestra un poco más distendida, pero ya tiene el autocontrol y la rigidez de uno a uno social. Sobre Mary Poppins se hizo un remake en la década de los 2010 que no recomiendo, aparte de porque me pareció una película bastante mala, aparte de eso es que ni siquiera estoy seguro de que en la Mary Poppins del remake también fuera una 1 social, así que solamente puedo recomendar la película original, que a mí me parece una obra maestra, la original solamente, y aquí se le ve muy bien como una 1 social. Luego he puesto el profesor Thackeray de la película Rebelión en las aulas, excelente ejemplo para ver el 1 social. De los ejemplos que estoy yo proporcionando, este es uno de mis favoritos para conocer al 1 social, ¿no? Aquí Sidney Poitier hizo una interpretación extraordinaria. De hecho, a mí me da que pensar que si hizo de 1 social tan bien, es que a lo mejor en la vida real era también ese subtipo, o al menos también un N tipo 1, porque es que clava la psicología de un 1 social, ¿no? Entonces, este profesor que se va con un grupo de estudiantes un poco rebeldes, conflictivos y que intenta como socializarles, dándose a sí mismo como ejemplo, eso me parece totalmente característico de un subtipo 1 social, ¿no? Además, instinto social con sus alumnos, ¿no? Entonces, repito que del listado que estoy ofreciendo, si solamente me tuviera que quedar con una o dos películas, sin duda esta sería una de ellas. Siguiente lugar he puesto a Sherlock Holmes en la película El secreto de la pirámide, que es una historia ficticia, no hay ninguna obra del autor, Sir Arthur Conan Doyle, que se ajuste al secreto de la pirámide, donde Sherlock Holmes fuera adolescente, sino que simplemente se basaron en la historia. Sin embargo, he de decir que esta adaptación no solamente a mí me parece una película muy, muy entretenida, sino que respeta la personalidad original de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes en el cine o en series también se la ha visto de cualquier manera. Yo he visto Sherlock Holmes como un 7, lo he visto como un 1 aquí, lo he visto como un 5 de distintos subtipos, no solamente como un 5, sino como un 5 social y en algunas películas y luego la serie que hizo la BBC lo vi como un 5 sexual, probablemente porque el propio actor que lo interpretaba sea un 5 sexual, opinión personal. Entonces, Sherlock Holmes, tal como lo retratan en esta película, es un 1 social y cuando uno va a la fuente, cuando uno lee las obras originales, que yo he leído bastantes de las novelas originales de Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes de Conan Doyle es un 1 social. Por tanto, esta película, aunque ficticia en la historia, es respetuosa, fidedigna a la personalidad original de Sherlock Holmes, como un subtipo 1 social, ese subtipo de uno que demuestra la superioridad sobre los demás y como él tiene siempre razón, ¿no? Entonces también lo coloco como un ejemplo de un 1 social medio tirando a sano. Luego he puesto el nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville. Nótese el parecido que hay entre este personaje y el anterior. Como Guillermo de Baskerville recuerda un poco, tiene cierto aire a Sherlock Holmes. Y eso enneagrámicamente no es casualidad, es que los dos son el mismo subtipo, los dos son ejemplos de un 1 social, ¿no? De ahí el parecido de los rasgos psicológicos, ¿no? Este uno que demuestra ese espíritu de superioridad al nivel del grupo, como él en sus deducciones pues demuestra que tiene razón.
y luego también como desde luego se considera con superioridad moral sobre la Inquisición, de eso no hay la menor duda, ¿no? Entonces, es decir que en el tipo 1 social, esa superioridad también se puede manifestar como una superioridad de tipo intelectual, lo cual puede recordar un poco al 5 social. Es decir, yo en este grupo tengo superioridad intelectual sobre vosotros y por tanto vosotros acabaréis viendo con el tiempo que lo que yo os digo es verdad. Y eso es lo que demuestra este personaje. No se le vería tanto aquí superioridad en el sentido de ir a reformar, digamos, desde un punto de vista moral al grupo, como en la película de Sidney Poitier. Aquí lo que vemos es más bien la superioridad ligada al plano intelectual, ¿no? Pero él no es un 5 social, él es claramente un 1 social. Él es de la tríada de la acción, es un personaje predominantemente visceral. Entonces eso descarta un 5, es un 1 social. Luego he puesto un muy interesante ejemplo de 1 social desde el punto de vista del análisis, de la evaluación psicológica. Robespierre, tal como lo retratan en esta película, es un 1 social, y por lo que yo sé del Robespierre histórico, diría que los guionistas hicieron un buen trabajo. Yo diría que sí, que el Robespierre histórico es un 1 social, y tal como lo retratan los guionistas también es un 1 social, por tanto yo creo que le hicieron justicia, que hicieron un buen trabajo. De hecho, esta película tiene una reconstrucción excelente, tanto desde el punto de vista del vestuario, etcétera, como desde la propia historia que te está contando, ¿no? La historia de la Revolución Francesa y del carácter de los personajes que la protagonizaron, ¿no? Entonces, digo que Robespierre me parece un ejemplo muy interesante porque Robespierre lentamente, esta es una película que dura creo que 3 horas, lentamente va descentrándose psicológicamente. Es decir, cuando la película empieza, si te quedas solamente con la primera hora de película, digamos, tú verías a un 1 social, incluso me atrevería a decir sano, como siempre está hablando de la virtud, de que la revolución se hace por una cuestión moral, por una cuestión de inculcar virtud en la población, citando por ejemplo a Rousseau, demostrando que es una persona muy entendida en leyes, muy entendida en filosofía. El 1 social es el más intelectual de los subtipos del 1. Entonces, cuando ves solamente la primera hora y pico de película, tú lo ves como un 1 muy sano. Y sin embargo, cuando te vas a la última hora de la película, ahí ya se le ve en plan psicopático, en plan, aquí lo que necesitamos es el gran terror y esta pasión del 1 social, si vosotros no lo entendéis, no os preocupéis, que ya lo acabaréis entendiendo. Yo me voy a quedar firme en esta posición, ya lo acabaréis entendiendo. Y al final eso le acabó costando la vida. El terror, él tuvo muchas oportunidades, como se ve en la película, de ponerle fin. Y si hubiera puesto fin al terror, él no hubiera sido propia víctima del terror que él mismo instauró. Él tuvo la ocasión digamos, como cuando se hace una apuesta y dice, bueno, quieres más y si sigues apostando al final lo pierdes todo. Pues él tuvo algo parecido. Él pudo haber parado, detenido el terror en un momento y hubiera salvado la vida. Pero él quiso seguir hasta el final por esto de 1 social de inadaptabilidad, ¿no? Y al final, pues, ya digo, en el último tramo de la película ya es un 1 social insano. Y como se ve, pues, como se sabe por la historia, le acabó costando la vida. Entonces me parece un ejemplo muy interesante de un 1 social, porque cuando se analizan los distintos intervalos de la película, se le ve como lentamente va involucionando de un 1 social, yo diría que medio sano, de un 1 social sano, va lentamente a medida que transcurre la película involucionando hacia un 1 insano. No sé si fue un proceso meramente personal, si fue debido a las circunstancias, si fue una combinación entre ambas cosas, pero en cualquier caso, ya digo que me parece muy interesante esta película para ver el paulatino, gradual, lento, pero constante proceso de desintegración psicológica que experimenta Robespierre. Luego también he puesto a Matilda, también la veo como un buen ejemplo de 1 social, uno con este complejo aristocrático de superioridad, ¿no? No solamente por su alto cociente intelectual como superdotada, sino cuando se le ve en el colegio, pues el 1 social, que es un gran crítico social,
pues demuestra ese espíritu de, no, este sistema que hay aquí montado en este colegio, esto es una tiranía y hace falta reformarlo, hace falta corregirlo, entonces ahí se le están viendo las características de uno social, ¿no? Entonces también la vería yo como un ejemplo de uno social medio tirando a sana. Luego he puesto a Robinson Crusoe, que me pareció una película muy bien adaptada respecto de la novela. Entonces, Crusoe es un ejemplo de un uno social. Este uno que se considera a sí mismo como el molde, el patrón, el arquetipo de lo que significa ser una persona socializada, civilizada, y va a enseñárselo a los demás. Entonces, cuando él está en esta isla desierta y se encuentra con Viernes, pues lo que demuestra es eso. Mire, yo soy un caballero británico, mis costumbres y mi moral son las perfectas y tú lo que tienes que hacer es copiar lo que es perfecto y sin rechistar, ¿no? Entonces también sería un ejemplo muy claro de un uno social. Luego he puesto también uno de mis ejemplos favoritos de este listado, el Club de los Emperadores, que este fue el ejemplo que yo utilicé en mi canal para explicar en el cine cómo es ser uno social, ¿no? Entonces, para las personas interesadas, aquí no me explayo más, les remito a aquel vídeo donde explico en detalle por qué yo considero que el profesor Hunter es un uno social y explico también en mayor detalle cuáles son las características que componen este patrón de personalidad. Luego he puesto a Walt Kowalski de la película Gran Torino, también un buen ejemplo de un uno social. Hay quien le considera como sexual, a mi juicio es un social. Él no tiene instinto sexual ni desde el punto de vista de demostrar en la intensidad que tiene el uno sexual, ni tampoco desde el punto de vista de yendo a la definición de los instintos, porque yendo a la definición de los instintos, olvidando por un momento el enatipo, él es un social, eso me parece claro, ¿no? A lo mejor sí que se puede decir que sería sexual de segundo instinto, pero no de instinto primario. El instinto primario de este señor es un social, ¿no? Y entonces él demuestra el gran moralismo que tiene el enatipo 1 y también demuestra la formación reactiva, ¿no? Como muchas veces se ve que se está aguantando, se está conteniendo la ira. El uno sexual demostraría mucho más ira de lo que hace este personaje. Por eso yo descarto el uno sexual y yo más bien lo considero como un ejemplo de un uno social. Y finalmente acabo este listado de películas con un ejemplo histórico. Este lo proporciona Claudio Naranjo. Lincoln, según esta película realizada por Spielberg, pues Abraham Lincoln es un ejemplo histórico de un uno social, ¿no? Entonces con esto acabo el listado de películas y ahora vamos con las series. Entonces, en primer lugar, no he puesto una serie de ficción, sino una serie de divulgación. Eso también se puede entender como un homenaje personal, dado que yo en mi adolescencia me vi Cosmos un montón de veces. Esta serie la tenía yo en DVD y me encantaba verla prácticamente todos los fines de semana durante un año, la estuve viendo repetidas veces. Entonces, Carl Sagan yo lo considero un ejemplo de uno social bastante sano, ¿no? La pasión satélite de esta de superioridad y de crítica social se nota sobre todo en los últimos capítulos de la serie, pero en realidad lo va conduciendo durante toda la serie. Luego, el hecho de que él es capaz de hablar de múltiples temas, ahí le veo yo una flecha con el 7, y luego la gran creatividad que él tiene a la hora de usar metáforas, ahí le veo yo una flecha con el 4. Incluso él tiene cierta originalidad, ¿no? E incluso se le ve en la manera en la que viste, ¿no? Eso es una cosa muy interesante que ver de la conexión que tiene el 1 con el 4. Muchas veces los unos también visten de una manera como muy personal, muy única, pero él no es un 4, es un 1, el 1 que es más intelectual, ¿no? Es un 1 social. Luego he puesto a Juego de Tronos, Ned Stark. Es decir que este personaje, la primera vez que yo vi la serie, dudaba si era un 6 social o un 1 social. Entonces, yéndome a los libros, por los libros me decanté más por el 1 social, ¿no? Porque a lo mejor en la serie no se ve claro. Dado que él se le ve también como muy ansioso. Entonces me preguntaba si no podía ser un 6 social. Pero es que al final llegó al convencimiento de que él lo que tenía era una especie de porte aristocrático y de superioridad moral por su sentido del honor.
Entonces eso ya no me encuadra no me cuadra tan bien con un enatipo 6 social, ¿no? Y me parece una persona más perteneciente a la tríada del hacer que a la tríada del pensar, ¿no? Entonces finalmente pues descarto el 6 social y lo tipifico como un 1 social. Luego he puesto a Jonas Pierce, el abogado defensor de, en este caso representando los intereses de España, la serie de La Fortuna. Entonces este es un muy buen ejemplo de un 1 social bastante sano. Particularmente recomiendo el episodio del juicio para ver las características de superioridad moral, ¿no? Él como abogado pues se le ve claramente hablando de grandes valores para hablar de integridad, hablar de hacer las cosas bien y para convencer al tribunal, a la jueza, y él también demuestra claramente esta pasión de superioridad y de inadaptabilidad porque pues a lo largo de toda la serie él de piñón fijo en que lo que él está defendiendo es lo correcto, lo que está haciendo es aquello que le parece que es lo más justo, y entonces muchas veces se le ve ese moralismo tan típico del enatipo 1. Y luego también yo le vería un poco la flecha con el 7 porque se da a entender como que en su juventud tuvo un cierto espíritu aventurero, entonces ahí le vería una conexión con el 7. Pero este personaje básicamente es un 1 social, va muy sano. Por último tenemos el subtipo del 1 sexual o 1 transmisor, al cual se le denomina celo o vehemencia. Este celo o vehemencia acaba de ser entendido como una pasión por un deseo exagerado porque se cumpla lo que ellos dicen, tanto a la hora de reformar a los demás como de satisfacer sus propios deseos instintivos. Entonces nos dice Fernando Herman sobre este subtipo 1 sexual transmisor. Tienen una necesidad conductora de perfeccionar a otros, en particular los que les importan, así como de perfeccionar la sociedad en general. Entonces, en el primer caso estaríamos viendo las facetas de uno a uno del instinto sexual, de perfeccionar a las personas significativas para ellos, puede ser su pareja, pero no es necesariamente, también pueden ser sus amistades, pueden ser personas de su familia. Y luego la parte que dice de perfeccionar a la sociedad en general, efectivamente también la demuestra los uno sexual. Aquí estaríamos viendo de la transmisión de sus ideas reformatorias a toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el director James Cameron, que con las películas de Avatar, pues está lanzando un mensaje de perfeccionar la sociedad en el sentido de revertir los efectos del cambio climático, de preocuparse más por la naturaleza, un mensaje fuertemente ecologista, ¿no? Entonces, el uno sexual puede hacer esta reforma, esta perfección de los otros, digamos que tanto a nivel uno a uno como a nivel uno a muchos. Ellos perciben el reformar a otros tanto como su derecho como su responsabilidad y van sobre esto con intensidad y pasión. Este subtipo del 1 es una persona tan apasionada que puede llegar a ser confundida incluso con el 8 o también por supuesto con el 4 sexual, por el cual están conectados. Control y crítica excesiva a la pareja. Aquí se estaría viendo la parte de ira sexual. Pareja sucursal. Mantienen altas expectativas de su pareja al mantenerla de forma idealizada. Es decir, que estos ideales reformatorios no solamente aplican en el aspecto de mejorar la sociedad, también lo tienen respecto al concepto romántico del amor. Y esperan que la pareja esté a la altura de las expectativas que ellos fijan, del ideal que ellos tienen en mente. Y si eso no se cumple, ellos el primer paso que dan es intentar reformar a la pareja para que se adecue a esa concepción idealizada que ellos tienen en la mente. La observan a cada paso y temen que otras personas pudieran resultarles más atractivas. En su interior hierven a causa de los celos, este subtipo verdaderamente puede ser muy celoso, y del temor a perderla, aunque son incapaces de permitirse exteriorizar ese sentimiento imperfecto. Bueno, eso de que sean incapaces depende del nivel de salud. Esto no siempre tiene por qué cumplirse. Usualmente son personas fieles con mucho temor al abandono. Buscan al hombre o la mujer perfectos. Tienen tendencia a la dependencia. Expresan abiertamente su ira y defienden lo suyo. Yo diría defienden lo suyo con celo. Cuando dices defienden lo suyo, esto sería más bien en el plano de los argumentos, en el plano de las ideas, más que necesariamente defienden lo suyo como a lo mejor sería el 8 conservación, que sería lo mío no se toca en un sentido material. Para este caso, lo de defender lo suyo, yo lo entiendo como defender
su moralidad y sus conceptos, ¿no? Sus creencias morales. Entonces aquí estamos tratando con el contratipo del 1. Es el 1 que menos ejerce la represión de la ira, el mecanismo de defensa del 1 de la formación reactiva. También es el subtipo más impaciente y más impulsivo, el menos autocontrolado de los unos. No es que no puedan ser también autocontrolados, pero digamos que fluctúan, oscilan entre un autocontrol exagerado como en el tipo 1 o momentos de impulsividad y de querer satisfacer inmediatamente sus deseos. Esa es la fluctuación que ellos tienen como contratipo, ¿no? Igual que, digamos, el 5 sexual tiene la fluctuación entre me retiro o voy a transmitir, el 1 sexual tiene la fluctuación entre me autocontrolo o defiendo con pasión y lo que yo creo y tengo también una tendencia exagerada a imponer a los demás mis deseos. Se consideran perfeccionadores, este es el uno que pone el instinto transmisor, por tanto, con ese instinto transmisor, la pasión suya de la ira, digamos que la intenta inculcar a la otra persona. Todos los sexuales transmisores lo que hacen es un poco intentar intentar poner su propia pasión sobre el otro, ¿no? Entonces, en este caso lo que vemos es que la neurosis que tiene el enatipo 1 en tanto a la perfección la intenta colocar sobre la otra persona. De ahí que el 1 sexual sea perfeccionador de los demás o del mundo. Padecen de constantes resentimientos, este es el 1 que más se le ve en plan iracundo, y pueden tener una vida secreta. Es decir, yo diría, para ser más exactos, pueden tener una doble moral y pueden llevar una doble vida a causa de esa doble moral. Por esto es que dice que tienen una vida secreta, ¿no? De acuerdo con esa naturaleza de contrapasional, en una de esas vidas pues son la persona intachable, la persona a la que se le reconoce como que tiene una gran altura moral, y en otra de sus vidas pues se les ven más las facetas hedonistas, las facetas dionisíacas propias de su instinto sexual, ¿no? Por eso que dice que tiene una vida secreta. Entonces intentan ocultar esa otra vida para que su imagen social no sea perjudicada. Entonces este subtipo del 1 es el 1 que es más probable que sea un hipócrita moral. No estoy diciendo con ello que todos los sexuales lo sean, pero este sería el que es más proclive de tener una vida secreta donde se demuestra que realmente es un hipócrita. Viviendo en una casa de 2 pisos, recreando el drama entre la dama y la prostituta, ¿no? Entonces, la dama y la prostituta, ¿no? Lo que estaba diciendo, por una parte una vida muy civilizada y una vida demostrando un gran prurito moral, y por otro una vida donde se suelta más a sus instintos, a sus pasiones y deseos. Entonces ahora vamos a ver el listado de ejemplos. Entonces empieza este listado de ejemplos con el director Strickland de la trilogía de Regreso al Futuro. Muy buen ejemplo de tipo 1 celo, 1 vehemencia. Aquí precisamente le estamos viendo demostrando su pasión satélite con Marty, llamándolo vago, considerando que es una persona carente de disciplina, de orden, etc., ¿no? Además, curiosamente, los dos están conectados. Marty es un 7 y él, como digo, es un 1. Entonces, incluso en la tercera de las películas, en la cual se ve a su antepasado, el antepasado también es un enetipo 1 sexual, ¿no? Digamos que el personaje, por tanto, es consistente a lo largo de toda la trilogía, ¿no? Entonces, para las personas interesadas en mayor detalle en saber por qué yo tipifico a Strickland como un homosexual, donde proporciono abundantes ejemplos, pues les remito al vídeo de mi canal de tipificación de los personajes de la trilogía Regreso al Futuro, donde ahí ya digo que ahundo en mayor detalle por qué Strickland es un homosexual. Segundo lugar he puesto a Glenn Holland, de una película de los años 90, Mr. Holland's Opus. Entonces, cuando estuve viendo esta película por primera vez, tuve mis dudas de si Holland era un 5 sexual o un 1 sexual. Entonces, lo que hice fue ver la película otra vez. Y entonces, la segunda vez que lo vi, entonces me pareció más un 1 sexual, ¿no? Entonces, aquí lo vemos reformando a los demás. Este 1 sexual lo que está haciendo es perfeccionar a los demás porque los ves como unos incompetentes, los ves como unos ineptos que no, para empezar, los considera que no saben comportarse en clase, y lo segundo es que
los ve que su nivel de conocimiento musical es muy bajo. Entonces, la diferencia que vi con el 5 sexual, porque a lo mejor un 5 sexual también se podría comportar de una manera parecida, es que él demuestra más ira, más vehemencia de lo que tendría un 5 sexual. Entonces, aunque en el primer visionado de esta película me quedó ambiguo, me inclino finalmente por considerarlo un homosexual antes que un 5 sexual, ¿no? Entonces, el instinto sexual está bastante claro. De hecho, hay un momento en la película en el cual él tiene otro amorío aparte de su esposa, aunque finalmente vuelve regresa con la esposa. Es también que se dice sobre el homosexual, de que puede tener una doble vida secreta, ¿no? Y entonces en él lo que se ve es ese celo reformador con sus estudiantes, ¿no? Entonces descarté el 5 sexual porque me parece que este personaje, ya digo, demuestra más ira de lo que tendría un 5 sexual, ¿no? Entonces Glenn Holland, homosexual. Luego he puesto al juez Frollo del Jorobado de Notre Dame, que este es un excelente ejemplo de cómo es ser homosexual en estado insano. Entonces él demuestra muchas veces a lo largo de la película su pasión satélite de celo o vehemencia. Precisamente aquí lo estamos viendo cómo lo hace. Entonces Frollo es como un homosexual que tiene esa contradicción entre querer ser recto, querer ser una persona ímproba moralmente y al mismo tiempo tener más deseos sexuales, como se le ve a él con el personaje de la gitana, ¿no? Y como al final de la película él le hace un chantaje y le dice conmigo a la hoguera, ¿no? Entonces esto que se comenta sobre el homosexual que en secreto puede llevar una doble vida donde en esa otra vida que es la que oculta al grueso de la sociedad da rienda suelta a su naturaleza más hedonista, más dionisíaca, como diría Nietzsche, ¿no? Entonces, Frollo es un buen ejemplo de cómo es ser homosexual en estado insano. Luego, como siguiente ejemplo, he puesto un personaje que, cuando se analiza a fondo, no dista mucho de Frollo. Que quizá no está tan insano como sí lo está Frollo, pero este sería un homosexual medio tirando a insano. El fiscal Villefort. Este es un personaje del Conde de Montecristo. Hay muchas adaptaciones al cine del Conde de Montecristo, incluso películas muy antiguas, pero yo me refiero a la que se hizo en 1998 porque mi opinión es que es la más fiel, ¿no? De todas las versiones que se han hecho, algunas es que no tienen prácticamente nada que ver con la novela. La más fiel es la que protagonizaba Gerard Depardieu y los actores que salen son parte de los mejores actores de Francia, entonces es una película excelente. Entonces Villefort, al igual que Frollo, pues es un personaje que tiene un poco esa doble moral y doble vida del homosexual insano. Por un lado, ante la sociedad francesa, él se presenta como este fiscal del rey, es una persona de moral intachable. Cuando está dictando sentencias se lee prácticamente demostrando su pasión satélite de uno sexual a cada momento. Y sin embargo, él en realidad tiene una querida y eso, claro, eso lo tiene que mantener en secreto. Y entonces al final eso se acaba descubriendo. Y entonces es esta doble moral tan característica de los homosexuales descentrados. Entonces él no sería tan insano como lo era Frollo, porque Frollo rayaba la psicopatía, pero este también sería un ejemplo, digamos, un poco más realista de cómo son los homosexuales insanos. Y luego ya, como homosexual más sano, he puesto a Juana de Arco. Entonces, respecto a este personaje histórico, Claudio Naranjo dice en sus libros que él no tiene seguro si Juana de Arco era una homosexual o una transconservación. Como que lo deja en el aire. Y viendo esta película, a mí me parece más una homosexual. Entonces, independientemente de cuál sea la tipificación correcta de la Juana de Arco histórica, pues digo lo mismo que dije a propósito de Mileva Maric. No me importa tanto cómo sea el personaje histórico porque yo quiero que esté haciendo es divulgando subtipos del enagrama. Entonces, para ver al homosexual, dejando de lado la cuestión de si la Juana de Arco histórica realmente lo era, porque ya digo que Claudio Naranjo duda entre homosexual o transconservación, pues tal como aparece en esta película, que por cierto tiene muy buenos actores, sale también Dustin Hoffman y John Malkovich,
pues tal como aparece aquí, es una 1 sexual bastante sana. Entonces el siguiente también es un personaje histórico, pero aquí ya no hay dudas respecto a cómo era el auténtico Lutero, y el actor que lo interpreta en la película pues se lo capta bien, ¿no? Entonces este sería un homosexual y aquí ya no hay las dudas que comentaba respecto al caso anterior. Este ya es un ejemplo 100% seguro que era un homosexual, ¿no? Entonces Lutero, el promotor de la reforma, entonces ahí sí lo que se le está viendo es la energía de un homosexual. El uno que viene a reformar la sociedad y que criticaba la corrupción de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces este uno que es muy bueno para detectar fallos en el sistema y criticarlo con celo y con vehemencia, ¿no? Entonces el promotor de la reforma, como digo, este sí que es un ejemplo histórico seguro de un homosexual. Luego también he puesto otro ejemplo histórico, Mi nombre es Bach. He de decir que el título de la película es un poco engañoso porque da a entender que Juan Sebastián Bach es el protagonista absoluto de la película, y en realidad Bach es coprotagonista de la película junto con Federico el Grande. Son los dos protagonistas de la película. Entonces ya digo que el título puede llevar a confusión porque no es una película donde Bach aparezca todo el tiempo. De hecho, yo diría que Federico el Grande incluso aparece más veces que Bach, ¿no? Pero aún así, ¿no? De las veces que se le puede ver a Bach, demuestra efectivamente su pasión satélite, de celo o vehemencia. Y luego la música de Bach es claramente una música de instinto sexual. Cuando un compositor es de instinto sexual, eso se nota en los primeros compases. Lo mismo que Beethoven o Wagner, ¿no? Entonces los músicos sexuales se les capta rápido. Y también se puede decir eso respecto de las fugas de Bach, por ejemplo. Y luego el perfeccionismo de su música, pues eso nadie lo pone en duda. Probablemente el compositor más perfecto, de acuerdo con los cánones musicales, de contrapunto de teoría matemático-musical de la historia, ¿no? El bajo cifrado de Bach, ¿no? Que se ha encontrado que incluso pues contenía proporciones matemáticas, ¿no? Que lo que hace que su música sea tan armoniosa, ¿no? Entonces ese sentido intuitivo de la perfección tan característico del uno, ¿no? Entonces, es decir que esta película no es un biopic porque se centra en los últimos 2 o 3 años de la vida de Bach. Aparece un Bach viejo, y en un encuentro que tuvo con Federico el Grande, que por lo visto es histórico. Ahora bien, si lo que se recrea en la película y los diálogos de la película ya son diálogos históricos, ya eso ya es harina de otro costal. Lo que sí parece que ocurrió es que estos dos personajes, Federico el Grande de Prusia y Bach, se conocieron cuando ya Bach estaba en sus últimos años de vida. Esto parece que sí que ocurrió y se cuentan anécdotas, pero claro, cuán fiel es la historia de la película respecto a la historia real entre estos dos personajes históricos, pues eso ya digo que eso es tema aparte, ¿no? Pero desde el punto de vista de enseñar al homosexual transmisor, pues también me parece un buen ejemplo, ¿no? Ya digo que la pega es que Bach no es protagonista de la película, sino que es coprotagonista. Luego he puesto a otro homosexual en estado insano. Ducard de Batman Begins, ¿no? De este personaje que al principio de la película no parece que sea insano. Solamente se demuestra su naturaleza maligna, su naturaleza descentrada en las últimas partes de la película, ¿no? Pero en el primer tramo de la película, cuando él aparece, parece un homosexual normal y corriente, un homosexual medio, ¿no? Entonces, el que entrena a Batman para llegar a ser Batman, o sea, Bruce Wayne para llegar a ser el caballero oscuro Batman, pues ese entrenamiento se ve como lo hace con mucho celo, mucha vehemencia. Este homosexual que es el perfeccionador de los otros, ¿no? Entonces, se le ve perfectamente en esas escenas de entrenamiento todo el celo que él pone, ¿no? Entonces, ese uno que es reformador respecto de los demás, ¿no? Y luego al final de la película, cuando ya se le ven más en plan psicopático, que él dice que en la ciudad de Gotham es una ciudad corrupta. Entonces lo que debe ser es limpiada, ¿no? Entonces se necesita hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Entonces por eso es necesario destruir a la ciudad para reformarla. Entonces
Eso sería lo que diría un uno sexual insano, ¿no? Aplicando ese celo, esa vehemencia, que lo que hace, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces vamos a destruir esta ciudad porque está corrupta y por eso es necesario purgarla de los cimientos para reconstruirla de una manera más moral. Eso es lo que él piensa, ¿no? Entonces, en todos los momentos en los que él aparece en la película, independientemente del nivel de salud psicológica que demuestre, lo que demuestra es que él es un homosexual. Entonces, el siguiente ejemplo es quizá mi favorito del listado que estoy dando para ver al uno sexual. Este es el uno sexual probablemente más sano del listado. Entonces, Ben Cash es el ejemplo que utilicé yo en mi canal, esta película de Captain Fantastic, para ilustrar al subtipo del uno sexual transmisor en el cine. Entonces aquí no me voy a detener para repetir. Quien esté interesado, pues le remito a ese vídeo donde explico en profundidad por qué yo diagnostico a Ben como un homosexual y también ahondo en mayor profundidad en cuáles son las características de este patrón de personalidad del homosexual. Y finalmente acabo con El Rey Lear, la versión de 2018 protagonizada por Anthony Hopkins, que me parece la mejor de todas las versiones, ¿no? Entonces, en esta película la adaptación es extraordinaria, los diálogos son tal cual Shakespeare los escribió, sin embargo, el trasfondo histórico se cambió para hacerlo más accesible al consumidor moderno. Lo cambiaron para que la época histórica en la que transcurre la historia sea la época actual. Evidentemente eso no fue el caso de la obra original, pero por lo demás, fijándose en la psicología de los personajes, en los diálogos, pues lo demás es una adaptación de matrícula de honor perfectamente hecha, ¿no? Entonces, Lear, a mi juicio, es un uno sexual. Ese uno que pone celo en reformar a los otros, en criticar donde ven los defectos, donde ven la desviación moral de los demás e intentar corregirlos, ¿no? Eso es lo que él está demostrando. He de decir que este personaje, aunque yo no lo consideraría un homosexual insano, como pueda ser, por ejemplo, Frollo en este listado, este personaje tampoco estaba en nivel medio, sino que diría que sería un homosexual medio tirando a insano, ¿no? A lo mejor al principio de la película no lo parece. Al principio de la película puede parecer un homosexual medio, pero conforme la película va avanzando, entonces, y él va progresando en su demencia porque este personaje al principio, digamos que como ya estaba viejo, estaba chocheando un poco, pero a medida que la película va avanzando, eso se ve como que esa enfermedad por deterioro cerebral de la vejez se va agravando en él y entonces ya empieza a descentrarse cada vez más. Entonces, eso ya no sería, en mi opinión, un descentramiento psicológico neto, sino que sería a causa de que este hombre, como viejo que era, lo que tenía era una demencia senil. Entonces, esa enfermedad cerebral acabó manifestándose psicológicamente. Así es como lo entiendo yo, ¿no? Entonces, cuando a él se le ve dialogando con sus hijas, se le ve claramente ese celo reformador. Y luego el uno sexual también es una persona de una enorme exigencia en que se cumplan sus deseos de manera inmediata, y eso se ve perfectamente en este personaje, ¿no? Entonces el Rey Lear también como un ejemplo de un homosexual. Entonces empiezo con los ejemplos de personajes de serie. En primer lugar he puesto a Michael Tritter de la tercera temporada de Doctor House, ¿no? Entonces este personaje que en esta temporada se dedica a hacerle la vida imposible a House, pero que él lo hace porque piensa que le está corrigiendo, que piensa que House es un drogadicto, cosa que es correcta, que House es muy mal educado, cosa que también es correcta, y entonces él se enfrenta a él y lo que se encuentra a House es una persona que por primera vez en su vida es capaz de plantarle cara de igual a igual. Entonces se da una especie de pelea de gallos entre ellos porque los dos son distintos sexual. House es un 5 sexual tirando a insano y Michael Tritter es un 1 sexual medio, ¿no? Entonces, cuando dos personas que son de distinto sexual dominante se pelean, eso va a ser como cuando en la naturaleza se ve, digamos, a dos animales peleándose por una hembra, ¿no? Entonces, una pelea que puede ser una pelea mortal. Y esto es un poco llevado a la exageración, la metáfora, ¿no? Pero eso es un poco la energía que se ve entre House y Tritter. Como los dos, en el fondo, se respetan el uno al otro, en mi opinión.
Porque House, a pesar de que suele despreciar a la mayoría de la gente y mirarlos por encima del hombro, yo creo que lo que respeta de Tritter es precisamente que no sea achanta ante él. En mi opinión, eso aunque no lo quiera reconocer, le hace que lo respete más. Y luego Tritter tiene un momento en que él reconoce que House es una persona brillante, de una gran inteligencia, cosa que también es cierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento en que se ve a este policía poniéndole las esposas a House, esposándola, y se ve claramente esta pasión de celo, ¿no? Entonces, también la rigidez de yo estoy en lo correcto y yo te voy a dar a ti una lección, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de un homosexual medio. Luego, puesto a Stannis Baratheon de Juego de Tronos, también me parece un buen ejemplo de un homosexual, ¿no? Este uno que con el espíritu de yo estoy en lo cierto, yo tengo razón y lo vais a ver, ¿no? Entonces, la diferencia con el uno social, como digo, es que el uno sexual en ese convencer a los demás es mucho más impositivo. Aplica mucha más energía, ¿no? Entonces eso es lo que él se cree a sí mismo. Él se cree con el derecho de ocupar el trono de hierro. Él está absolutamente convencido de que lo que él está defendiendo es su derecho, que es lo correcto, y entonces va con vehemencia, con energía del instinto sexual transmisor a luchar por ello. Entonces Stannis también es un buen ejemplo de un homosexual. Y finalmente he puesto de la serie de la fortuna a Lucía Vallarta. También yo la veo como un homosexual. Entonces esta serie, como ya dije en el caso del uno social, pues también tiene a otro enetipo 1. Entonces es una serie interesante desde el punto de vista del enagrama para comparar el contraste entre dos subtipos del uno diferentes. Como dije, Jonas es un uno social y Lucía es una uno sexual. Entonces para una persona que no conozca el enagrama le puede parecer que estos dos personajes no tienen nada que ver entre sí, y realmente los dos son enetipo 1, lo que pasa es que de distintos instintos, ¿no? Entonces, Lucía yo la tipificaría como una uno sexual medio, ¿no? Una uno sexual más normal, ¿no? No como otros personajes que he estado comentando, por ejemplo Stannis, que son personajes que son de la ficción, y en la vida real uno no se puede encontrar con gente tan exagerada, ¿no? Entonces, una homosexual digamos, de normal, de andar por casa, ¿no? Como cuando se conoce un homosexual de la calle. Lucía sería eso. Entonces, antes de acabar, voy a añadir un bonus, un personaje extra. Entonces, de la saga de Harry Potter he puesto a Hermione Granger. Es decir, que en la saga Harry Potter también hay otros tipo 1. Por ejemplo, la profesora McGonagall, ¿no? Pero el personaje más recurrente y evidentemente de mucho mayor protagonismo es que sea tipo 1 es Hermione, ¿no? Entonces, respecto a su instinto, a mi juicio, si uno se ciñe a los libros, Hermione sería una uno sexual. Es una uno que critica a la sociedad y quiere reformarla. Pero tal como aparece en las películas, ahí en la adaptación al cine a mí me pareció más una uno conservación. Probablemente porque la actriz que la encarna, la Emma Watson, sea una uno conservación en la vida real, ¿no? Pero independientemente de su instinto, Hermione es un buen ejemplo de una tipo 1 muy sana. Como cosa especial he decidido incluir un segundo bonus en el último momento, porque como con este vídeo ya me despido de toda esta serie de vídeos que estoy haciendo de subtipos del enagrama en el cine, pues he decidido como cosa especial añadir otro bonus con otra tipificación. En la película El Señor de las Moscas, que es una adaptación de una novela escrita por un premio Nobel, Ralph es un ejemplo de un uno social. El uno que se considera a sí mismo la encarnación de los principios de civismo y de socialización moral, y que quiere que las demás personas del grupo le sigan, le copien, ¿no? Entonces, Ralph, un buen ejemplo de un uno social muy sano. Con esto acabo la presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor, déjame un like para que el canal crezca y mi contenido llegue a mayor número de personas. Entonces, me gustaría acabar con una frase a propósito de la ira, una de mis favoritas. Entonces esto se atribuye a Buda. No serás castigado debido a tu ira, serás castigado por tu ira. Una frase que espero que los iracundos del enagrama tengan en cuenta. Entonces, con esto me despido de estas entregas que he estado haciendo de
enetipos en el cine, dado que ya tendría los 9 enetipos. Entonces, recomendaría complementar este vídeo, para quien no lo haya hecho, con los otros enetipos del centro visceral. Es más fácil así, con el 9 y con el 8. Y luego seguir viéndolo. Yo recomendaría hacerlo por ternas, hacerlo por tríadas, es decir, ver los mentales, luego ver los emocionales, luego ver los viscerales, pero no ir mezclando, que creo que puede resultar un poco más confuso. Creo que es más claro cuando se va siguiendo por tríadas y se ve los elementos en común que tienen todas las personas que son del centro visceral, luego todos los genotipos que son del centro del pensamiento o del centro de la emoción, ¿no? Entonces, como digo, muchas gracias por tu atención y espero que este vídeo haya sido clarificador y que ayude a comprender en mayor profundidad a las personas de este patrón de personalidad en cada uno de sus distintos subtipos instintivos.